Fíjense que para iniciar nuestra predicación del día de hoy, tengo dos casos que ustedes me van a ayudar a resolver. Dos casos. Caso número uno, estamos hablando de dos personas. Y la pregunta es, hermanos, ¿quién de estas dos personas, a la luz de la Biblia, son salvos? Hay que definir qué es salvo primero, ¿no? Una persona que ha sido salvada por Dios, rescatada por Dios de la condenación y pues justificada, como lo estamos viendo en la escuela dominical, una persona que está en una relación correcta delante de Dios por la obra de Cristo. Entonces, ustedes van a ayudar a decirme quiénes de estas dos personas, de estos dos casos, son verdaderamente salvos. El primero es un hombre de aproximadamente unos 40 años que trabaja en su oficina, X profesión. Bueno, vamos a poner que es un abogado, si ustedes quieren, un abogado. Es cristiano, va a la iglesia los domingos, por eso les pregunto, el título es que él se pone el título de cristiano. Ustedes me van a ayudar a decirme si es cristiano o no. Va a la iglesia todos los domingos. Desde que escuchó el evangelio, entendió el evangelio, sabe qué es lo que Cristo hizo por nosotros, morir en la cruz, lo entiende bien, entiende que Cristo cargó sus pecados en la cruz, entiende que la única salvación está en Cristo, lo entiende esta persona. Se llama Juan. Bueno, Juan entiende todo esto. Desde que entendió el evangelio, su vida ha sido, pues, similar. En realidad no es muy diferente. Juan dice, pues no soy como esos creyentes tan clavados en la iglesia, ¿no? Él dice, no soy tan clavado en la iglesia. Yo voy a la iglesia, yo canto en la iglesia, pero no tanto así como algunos que ahí están todo el día y van a todas las clases, ahí están en su iglesia. Yo no, dice, yo la verdad más light. Pasan los años y Juan, su vida ha sido siempre, en realidad la misma, y tiene algunos pecadillos, dice Juan, que, pues son mis pecadillos, dice Juan, pues al fin todos somos pecadores, dice él, ¿no? Llega a sus, vamos a ponerle a sus 80 y fallece Juan. Bueno, caso número uno. Ahora, caso número dos. Este caso lo leí en un libro de un hermano que contaba de un pastor, que era un pastor pues que hablaba muy bien al frente de la iglesia, hablaba muy bonito y era un gran predicador, o bueno, eso es lo que decía el hermano, pero en su casa no lo aguantaban. Y no lo aguantaban al grado de que su esposa le tuvo rencor toda su vida estuvieron casados más o menos unos 40 años, creo que, si no mal recuerdo. Y la esposa lo veía predicar cada domingo al pastor. Y lo veía predicar y hablar de la palabra de Dios y les hablaba a los demás. Pero en la casa los hijos crecieron con rencor hacia su padre. Con un rencor terrible. Porque era, pues decían los hijos que era un tipo en la casa. A los hijos les pegaba, a la mamá le gritaba, la ofendía. Bueno, de verdad que cuenta el hermano que el ambiente dentro de la casa era... Adelante. No, pásale. El ambiente dentro de la casa era un infierno. Así lo describían. Tanto la mamá como los hijos. Y el tipo era pastor. Hablaba de la Biblia y hablaba bien. Y le daba una congregación grande. Y por años nadie lo supo. Llegó como por ahí de los 60, 70 años, no recuerdo. La esposa llegó a tal grado que se divorció de él, del pastor. Y sus hijos ya adultos le tenían rencor a su padre. Unos no, otros sí. Es la historia que, bueno, no viene al caso contar toda la historia. Ahora, pero la pregunta es, ayúdenme con estos dos casos. De estos dos casos, ¿quién de los dos es verdaderamente salvo? Con la información que les di, no le especulen más porque podríamos ponerle más. Pero con la información que les di, ¿quién se levanta la mano y dice, tal persona sí es salvo? Hablando de salvación, dijimos, rescatado por el Señor y en una relación con Dios. ¿Quién se anima a responder? Dice la hermana, no te eres, hermano, no juzgue tan fuerte a los demás. No sea así. Sí. No, y ahí tenemos una respuesta. A ver, hermano Lagos. Ninguno, otra vez, hermano. No sean así, ninguno de los dos. Bueno, ¿ustedes creen que están de acuerdo con mis tres hermanos? Bueno. Fíjense, hermanos, que hay cristianos, hay personas que se dicen a sí mismos cristianos, que dicen, ¿tú cómo sabes? Pues
yo sé del Evangelio y te pueden recitar el Evangelio. El pastor se sabía el Evangelio y el pastor lo predicaba, hablaba de la cruz de Cristo, hablaba del perdón en la cruz, hablaba de la resurrección de Cristo y él decía, a la gente les animaba a creer en Cristo. Él lo sabía. Hay personas que dicen, ¿tú cómo puedes evaluar mi fe? ¿Cómo puedes saber si yo no soy salvo, si soy salvo? ¿Cómo lo puedes tú decir? Eso déjaselo a Dios, Dios me va a juzgar. Hay gente que dice eso. A mí Dios me va a juzgar, ustedes no me juzguen. Pero precisamente Santiago hoy habla de eso. Santiago va a hablar, precisamente el día de hoy nos toca esta unidad lógica, esta perícopa, se le denomina así, donde Santiago nos dice, la fe, mis hermanos, la fe que cree en Cristo verdadera, trae cambios a la vida de aquel que cree en Cristo. La fe trae obediencia. La fe hace un cambio radical porque como lo hemos estado estudiando, fuimos nacidos por la palabra de verdad. Es decir, ¿se acuerdan que platicábamos? Fuimos regenerados. El cristiano tiene una fe al grado de que Dios le regala esta fe, al grado de que está transformado desde dentro. ¿Y se acuerdan de la regeneración? La regeneración, como lo hemos dicho varias veces, mi hermano Memo y yo lo hemos enfatizado, es una cirugía de trasplante de corazón. Un corazón duro y negro, Dios lo ha sacado y ha puesto un corazón de carne y que tiene la capacidad de entender las verdades bíblicas y entender la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ver lo que dice Santiago. Abran sus Biblias, si las traen, las Américas, está excelente, si no, Reina Valera también. Si traen en su celular Biblia, está muy bien, o alguna tablet, o si lo alcanzan a ver aquí al frente, también. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 2, 14 al 18. Santiago 2, del 14 al 18. Muy bien, aquí al frente lo tengo, quienes alcancen a ver esta letra. Bueno, dice así, Santiago 2, 14 al 18. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Lo que estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Dice Santiago. Así también la fe por sí misma, versículo 17, ¿verdad? O sea, así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, vamos a orar para que Dios nos dirija con este texto. Vamos a pedirle a nuestro Señor. Padre bendito y eterno, que a ti sea la gloria, Señor. Te pido que nos dirijas esta mañana. Señor, ¿es la fe nuestra una fe real? Ayúdanos a examinarnos hoy, Señor. ¿Es una fe la que tiene cada uno de nosotros, una fe que obra? ¿Es una fe que transforma? Por favor, Señor, confróntanos con tu palabra y dirígeme, Señor, yo que soy, pues tú sabes, un siervo inútil delante de ti. Te pido que tu Espíritu me dirija. Te pido que tu Espíritu redarguya corazones y convenza de pecado, Señor. Te ruego que hagas ese trabajo porque solo te pertenece a ti y a tu Espíritu, Señor. Te lo ruego, Señor, dirígenos, ilumínanos en este tiempo por medio de tu palabra. Y gracias y que a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, iniciamos con esto, mis hermanos. Dice Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos? Otra vez el versículo 14, lo tenemos aquí enfrente. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? La pregunta de Santiago es, si dices que tienes fe en Cristo, lo estoy traduciendo, ¿verdad? Pero esa fe en Cristo no te ha transformado, la pregunta de Santiago es, ¿acaso puede esa fe salvarte? Es una pregunta retórica. La respuesta es necesariamente no. Si alguno de nosotros entonces dice, yo soy cristiano, pero no tienes obras de misericordia hacia otro o de obediencia a Dios, ¿acaso puede tu fe salvarte? La respuesta es que la fe que no tiene obras no puede salvar a una persona. Lo está diciendo Santiago. La fe que no trae una transformación que sea visible no es una fe que puede salvar a nadie. La fe que no produce obediencia no puede salvar a una persona. Hermanos, fíjense que alguna vez les conté. Una vez fui a una iglesia
creo que sí les conté a mis hermanos, donde llego y al final, la verdad es que no me gustó, pero bueno, al final no me gustó nada, pero al final se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿tú eres nuevo aquí? Pues sí, la verdad sí soy nuevo. Bueno, ven aquí conmigo, me dice, recítame esta oración. Traía un papelito y lo recito y me dice, bienvenido a la familia de la fe. O sea, nada más que la leyera. Santiago dice, la fe verdadera va a traer consigo frutos, no es solo una oración. Hay cristianos que piensan que hicieron una oración de fe y que esa oración es la confianza de ellos para entrar al cielo. Hay algunos que piensan, yo oré, yo creí en Cristo, yo le dije que me perdonara mis pecados. Digo, no vivo como cristiano, pero yo te aseguro hasta el día en que la hice, la oración. Lo que dice Santiago, ¿acaso esa fe puede salvarte? Dice Santiago. ¿Acaso esa fe que dices tener puede llevarte con Dios? ¿Acaso esa fe te ha dado una relación con nuestro Señor? Dice Santiago que no. ¿Acaso esa fe puede salvar? La fe que dice yo oré, yo sé. Hermanos, hay cristianos que dicen yo me sé el evangelio y hasta lo pueden compartir. Dice Santiago, sin la obediencia hay una fe que no salva. Hay una fe que no salva, es lo que está diciendo Santiago. Los judíos decían ser hijos de Abraham. Y miren, les voy a poner un texto. Habían algunos judíos que creían en Jesús, o que decían creer en Jesús. Y miren Juan 8:31, lo tenemos aquí al frente. Entonces Jesús decía a los judíos, fíjense bien, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Les dice Jesús, noten este texto, dice, a los judíos que habían creído en él. Entonces, eran hombres que habían creído en Jesús, tenían fe, vamos a llamarle así. Pero Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Les dice Jesús, si ustedes permanecen en obediencia a mi palabra, entonces verdaderamente serán mis discípulos. Versículo 32 dice ahí mismo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, los judíos que creían, acuérdense que eran judíos que creían en él, dice, le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Dicen, no me digas que seremos libres y nunca hemos sido esclavos. Versículo 41. Vosotros hacéis, les dice Jesús, dice, vean cómo le responde Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Y vean lo que les dice Jesús. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, dice Jesús. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Entonces tenemos un grupo de judíos que la Biblia dice que creían en Cristo. Y Jesús les dice, ustedes creen, pero sus frutos, su desobediencia, su falta de amor a mí, dice Cristo, les hace ver que ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos de ¿quién? Dice Jesús. De su padre el diablo. Es lo que dice Jesús. Jesús les dice, ustedes no permanecen en mi palabra y no me aman. Por lo tanto son hijos del diablo, sin importar que crean en mí. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Cuántos creyentes en Cristo les beneficiaría entender estas palabras y confrontarse y decir, a ver, ¿yo permanezco en la palabra de Dios? ¿Permanezco en la obediencia de la palabra de Dios? Número 1. Y número 2, ¿amo al Señor? Mis acciones me demuestran a mí, le demuestran a Dios que yo lo amo. Porque si no, dice Dios, ¿de quién soy hijo? Lo dijo Jesús. Yo sé que suena muy fuerte, pero lo dijo Jesús. Hay quienes creen en Él y no aman a Cristo y no obedecen a Cristo. Y lo que Cristo está diciendo es, abran los ojos. No hay ninguna base para decir que son salvos. ¿Sí se entienden, mis hermanos? Los veo muy serios, hermanos. Pero es lo que dijo Jesús. Mis hermanos, yo cuando iba a dar esta predicación hoy, estaba orando, y le decía, Señor, ¿por qué es tan dura la predicación de hoy? Y créame que no es ni mi intención, decía, es que ¿por qué es tan duro este pasaje? Porque tú estás diciendo una cosa bien clara. Si mi vida no se caracteriza por obediencia y amor a Cristo, no soy hijo de Dios. ¿Y quién me puede venir a garantizar? No, si eres salvo, como me dijeron a mí, eres de la familia del Señor. Yo no había cambiado. ¿Cómo iba a ser de la familia de Dios?
Lo que está diciendo Cristo es, si no amas a Cristo, si no amas la palabra, si no andas en la palabra del Señor, no puedes considerarte un hijo de Dios, aunque estés aquí en la iglesia, aunque te digas cristiano, aunque te digas el nieto del Señor, como dice mi hermano Lagos, ¿no? Soy hijo de padres cristianos. No importa que creas en Cristo, si no hay esta transformación. Dice Santiago, hermanos, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? La fe que no tiene obras es una fe que no salva. Alguien dirá, bueno, ¿no se supone que somos salvos por la fe? Yo le decía alguna vez estas palabras, con otro pasaje, no el de Santiago. Me decía, no, espérame, entonces, ¿qué no se supone que Cristo murió por mí y soy salvo por la fe? Pues sí, ¿verdad? No se supone que sí es cierto. Sin embargo, lo que está diciendo Santiago es que la fe que salva trae como resultado obediencia a Dios. La fe que salva es una fe activa. La fe es como un árbol frutal, hermano, plantado, que a su tiempo da fruto. Estaba yo leyendo que dicen los agricultores que cuando se planta un árbol de manzanas, un manzano, para que dé la primera cosecha se tarda como unos 3 años más o menos en dar sus primeras manzanitas. Y después de ahí, cada año, creo que en otoño estaba yo leyendo que empieza a dar frutos. Bueno, la fe es así. Al principio no se ve, a lo mejor naces de nuevo, pero no puede pasar mucho tiempo cuando se ve la transformación. La fe es como un árbol que al final va a dar frutos. Si no da frutos, es un árbol muerto. Si no hay una transformación en mi vida, desde que yo dije que creo en Cristo, si no hay una transformación en la que yo estoy creciendo, a lo mejor a veces es muy radical, pero a veces es una transformación en la que yo estoy creciendo en amar a mi Señor, en obedecer a su palabra. Pero si no hay esa transformación, si no hay ese crecimiento, la fe en realidad es una fe totalmente muerta. Y el día del juicio de Dios no podemos decirle, ¿se acuerdan de estos hombres que le dijeron a Jesús? En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Y está hablando de personas que se creían cristianos. ¿Por qué les digo, mis hermanos, que la predicación de hoy es dura? Y la palabra de Dios es dura el día de hoy, y les digo que yo no soy, ¿verdad? Pero digo, Señor, tú nos estás diciendo a nuestra iglesia, gracia soberana, a cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque el simple dicho que creemos en Cristo, y aunque lo creamos de corazón, si no viene con obras, con arrepentimiento, con cambio, con transformación en nuestra vida, con crecimiento en amor hacia nuestro Dios, no es una fe que salva. Y nadie te va a salvar de Dios. Cuando llegue el juicio nadie te va a salvar, no te va a salvar decir, yo aquel día oré esta oración, yo hablé del evangelio. Nadie te va a salvar de un Dios que dice, tus frutos muestran que nunca hubo un amor a Dios. Tus frutos muestran que ese árbol estaba desde el inicio seco. Así que Santiago da un ejemplo, dice Santiago. Si un hermano o una hermana, dice Santiago, va a dar un ejemplo. Un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Lo que está diciendo Santiago aquí lo voy a tratar de decir de otra forma. Está diciendo, el caso es este. Si alguno mira la necesidad de otro, tiene la oportunidad de ayudar y no hace nada, sino solamente habla, dice, ¿de qué sirve esa fe? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que hay un indigente, un hombre aquí en la calle, 20 de noviembre, y es invierno. Y tú vas pasando y traes una camisa, traes playera, camisa, luego traes suéter, luego traes un chaleco, luego traes una chamarra y traes 2 bufandas. Y hace frío, ¿no? Y traes tu gorrito y aún así vas temblando porque hace un montón de frío, vas bien, doble bufanda. Ahí vas caminando tú en 20 de noviembre. Te encuentras un indigente que está en la calle, está temblando de frío, no tiene con qué taparse, ahí trae unos periódicos nada más, y pasas y le dices, tápese, no se vaya a enfermar. Cuídese, no soy... Lo que está diciendo Santiago es esto, dice, y uno de vosotros dice, id en paz, calentaos, ¿no? Tápese. Pero no le das, traes 2 bufandas, hermano, imagínate, traes 2, no te quitas la bufanda, nada más le dices, tápese, ¿de qué aprovecha? Lo que está diciendo Santiago, así es la fe muerta, es una fe que nada más habla, es una fe que se puede saber muchas cosas de la Biblia, de verdad,
Es una fe que puede saber versículos de memoria, teología, es una fe que puede estar en la iglesia, que puede cantar, pero la fe que no salva, la fe que está muerta, es una fe que al final, por sus frutos se conoce. Obviamente Santiago está dando un ejemplo radical, pero así es la fe muerta. Es una fe que no hace nada por los demás, que no tiene intenciones de dar obras de misericordia hacia otros. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Otra vez vas pasando ahí por 20 de noviembre y traes una torta, ¿no? Y ay, hermanos, hasta se me antojó. No sé, una torta, sí, no, una gordita, desde mi hermana, ¿no? Así. Y ahí vas comiendo, se te va cayendo la crema, y ahí vas, y ves a una persona ahí en 20 de noviembre con sus niños. Y trae 3 niños y es una señora, y está grande, y los niños, pues no tienen, nada más se te quedan viendo así. Y les dices, oiga, dele de comer a sus hijos, los veo muy flacos, y te vas. Ese es el ejemplo que está dando Santiago, hermanos. Es el ejemplo que está dando Santiago. Yo lo traje al día de hoy, pero es el ejemplo de qué sirve una fe así. Una fe que no te lleva a hacer algo por el prójimo, está dentro del contexto del amor al prójimo. Lo estamos viendo. La semana pasada hablaba del amor al prójimo. Santiago está diciendo, en 2 cosas se resume la idea, ¿se acuerdan? En amor a Dios y amor al prójimo. Y si ese amor al prójimo no se ve en acciones, la fe en realidad no es una fe que salve, es una fe muerta, es una fe que no sirve o una fe inservible. Santiago retrata a una persona que no solo tiene tal indiferencia y falta de amor en una sola ocasión, sino que es su estilo de vida. Nunca se preocupa por su prójimo. ¿Se acuerdan quién es el prójimo? La semana pasada lo veíamos. Tu prójimo es toda persona. Incluye tus familiares, incluye... ¿Se acuerdan? Lo veíamos en la parábola también del buen samaritano. Incluye a tus familiares, incluye a los de la iglesia, incluye a tus amigos, compañeros, hasta incluye a aquellos que te hagan daño. A los vecinos. Y aún, Jesús dijo, aún aquel que te hace daño y es tu enemigo. Bueno, si una persona tiene indiferencia y falta de amor como estilo de vida, esa es una fe sin obras, aunque se diga cristiano. Es una fe que no salva, nos acaba de decir, o dice el versículo 16, ¿podrá esa fe, de qué sirve? Dice, es una fe inservible y que no salva. Santiago nos confronta con nuestras propias profesiones de fe. El amor al prójimo, ¿se acuerdan cómo se resume la ley? En 2 formas, dijo Jesús. Número 1, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero número 2, no malentiendas toda la palabra de Dios. Número 2 es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el desinterés nuestro es de no amar a los que están alrededor, comenzando con la familia, comenzando con los cristianos, si es un desinterés hacia los demás, no es amor del que Dios ha mostrado hacia nosotros como sus hijos. De hecho, mis hermanos, en la Biblia lo opuesto al amor no es el odio. A lo mejor tú dices, no, pues yo no odio al hermano de atrás, o sea, yo no lo odio. Pero lo opuesto al amor en la Biblia es la indiferencia, no el odio. Sí, no, a lo mejor no odias a nadie de aquí, ¿verdad? Pero la indiferencia es lo opuesto al amor. El no ver por las necesidades de otros, el no buscar la salvación de otros, es la indiferencia. El vivir en un estilo de vida indiferente a los demás, mis hermanos, es lo que está diciendo Santiago. Si tu estilo de vida es de indiferencia hacia los demás, es una fe que no ha salvado, que no te ha salvado, es una fe que no te ha regenerado, es una fe que no te ha llevado a Dios, porque eres indiferente a los demás. A ver, hermanos, un test rápidamente, porque eso nos tocó de tarea hace 2 semanas. ¿A cuántos le has pedido? Y eso ahí guárdatelo, hermano, ¿verdad? No vayan a levantar su mano ni a balconearse aquí. Pero, ¿cuántos hemos en la semana pedido a algunos hermanos, oye, ¿qué puedo orar por ti? Ya no visitar, ¿verdad? Porque algunos dirán, no, estoy trabajando. Sí, está bien, está bien. Nosotros sí nos dedicamos y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero alguien dice, no, yo trabajo todo el día, está bien, está bien. ¿Quién le ha dicho a algún hermano, qué puedo orar por ti? Oye, no, usted yo sé que sí, hermano. Pero hay algunos que, ¿qué puedo orar por ti? Ya no, a lo mejor no hacer, no puedo darte dinero, no puedo ayudarte de otra forma, no tengo ni tiempo, estoy saturado, pero ¿qué puedo orar por ti? ¿Será que en nuestros corazones a veces se revela esa indiferencia que Santiago está diciendo? Si vives una vida de indiferencia hacia los otros, esa vida de indiferencia hacia los demás está revelando algo muy profundo en tu corazón. Que no has entendido que el amor de Dios es así. El amor de Dios se da a sí mismo.
Cristo se dio a sí mismo, se dio por nosotros. No fue indiferente a nuestra necesidad y nos salvó. El no entender ese concepto del Evangelio es el que nos lleva a no amar a otras personas. ¿De qué sirve, hermanos, si la fe, si no hay un amor genuino para los demás? Está diciendo Santiago. ¿Sirve de algo, hermanos? No sirve de nada. ¿De qué sirve si tu fe hace distinción entre personas? ¿Recuerdan que Santiago dice, a veces hacemos distinción entre personas? ¿De qué sirve una fe que hace distinción entre grupos? Esa no es una fe. ¿De qué sirve si no puedes controlar tu lengua? Nos dijo Santiago en textos anteriores, ¿verdad? ¿De qué sirve? Dijo Santiago, tu religión es vana. Si no puedes controlar lo que dices, si no puedes dejar de murmurar, o si no puedes dejar de desprestigiar, si no puedes controlar, ¿se acuerdan del ejemplo que dábamos? Si tu lengua sigue siendo como un caballo desbocado que no trae riendas, ¿es una fe que salva? ¿Es una fe que sirve? Si no recibes con mansedumbre la palabra implantada, como lo decía Santiago, si cuando ves la palabra de Dios y te ves en un espejo de la palabra de Dios, regresas a tu casa siendo exactamente el mismo, ¿puedes decir que esa fe te salvó? Si ves los pecados en la palabra del Señor que hay en ti, regresas a tu casa y en la semana sigues siendo el mismo, ¿esa fe sirve de algo, hermanos? Según dice Santiago, ¿de qué sirve? Si eres un oidor de la palabra, pero no un hacedor, como Santiago nos ha dicho, si somos oidores, pero no hacedores, ¿podemos calificar esa fe como una fe salvadora, hermanos? No se puede, hermanos. Les repito, mis queridos hermanos, los veo muy tristes. No todos, ¿verdad? Pero les repito, hermanos, yo sé que esta prédica, de verdad que yo oraba y le decía, Señor, yo sabía cómo iban a ver, y yo sabía cómo nos íbamos a sentir todos, como diciendo, pues ya basta de decir que la fe está muerta, ya basta de decir que no soy salvo, o basta de tirarnos piedras a todos, porque yo me las tiro a mí primero, yo se los he contado. Pero sí es cierto, hermanos, que hay que examinarnos. Sí es cierto que hay que examinarnos. Sí es cierto que hay que ver si mi vida está cambiando en ese amor hacia los demás, porque si no está creciendo en amor a los demás, hermanos, yo, por mi parte, yo no quiero llegar al día del juicio y que me dé cuenta como aquellos que se dieron cuenta, pues es que nunca has pertenecido a la familia de Dios. No, Señor, yo sí, no has pertenecido. Una y otra vez tras vez te decía, Cristo, Santiago te dijo, ama a los demás, controla tu lengua, sé manso, recibe la palabra, sé hacedor y no solamente oidor. Y fuiste siempre el mismo. Dime, ¿dónde están los frutos? Lo que mostró tu vida. Imagínate llegando a los pies del Señor y que te diga, aquí está tu vida, y lo que mostró tu vida, y lo que mostró tu fe, es que eres un árbol seco, que nunca dio frutos. Pues yo iba a la iglesia, ¿dónde están los frutos? Pero yo de verdad que leía a veces, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde se ve el amor a otros? No, pues ¿dónde está? ¿Hay algún argumento para que digamos que nuestra fe es verdadera? Según Santiago, si no hay obras, no hay argumentos para decir que esa fe es una fe que salva. Versículo 17, mis hermanos. Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿cómo dice Santiago que está la fe? Está muerta, hermanos. La fe que no tiene obras, que no obedece a Dios y que no ama a los demás, es una fe, según Santiago dice hasta aquí, que no salva. Es una fe, ya vimos, no salva. Dice, ¿esta fe puede salvar? Dice, no salva. ¿Sirve de algo? No sirve. Y número 3 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es una fe muerta. Dice Santiago que la fe puede ser una fe totalmente sin vida. Si la fe que tenemos en Cristo no nos lleva a obedecer a nuestro Señor, hermanos, si ha sido una fe constante en tu vida que no te ha llevado a obedecer a tu Señor y amar más a tu Señor, tienes que confrontarte con la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿es mi fe muerta? ¿Está mi fe muerta o está viva? ¿Es una fe que no salva? ¿Es una fe que no sirve? ¿He llegado al convencimiento de verdad? La fe verdadera, mis hermanos, es aquella fe, como nos explicaba mi hermano Samuel el viernes, ¿verdad? A los que fuimos a la conferencia. Es una fe que conoce el Evangelio, que sabe lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, hermanos, que sabe que Cristo dio su vida por nosotros, que Él cargó nuestros pecados, que Él cargó nuestra culpa ahí en la cruz, que murió y resucitó. Ese es el primer paso, ¿verdad?
Pero el segundo paso es que esa fe, además, cree que eso sucedió. Una cosa es decir, yo entiendo lo que es el Evangelio, otra cosa es creerlo. Yo tenía un amigo tengo un amigo, conocido amigo, no es creyente, que es filósofo de profesión. Y yo hablaba con él de Cristo y del Evangelio y él me decía, es que entiendo todo. O sea, entiendo lo que me dices de Cristo, entiendo que Él murió y que resucitó, lo que dices, pero no te lo creo. O sea, entiendo cómo está todo el mensaje bíblico, lo entiendo, pero no te lo creo. O sea, no te creo que fue cierto. No creo. Si tú no llegas a creer que sucedió, entonces tampoco es una fe real. Pero ahora, si conoces el mensaje del Evangelio y crees que de verdad sucedió, pero no confías, no has puesto tus manos en Cristo, no es una fe tampoco real. Sin esa confianza y arrepentimiento de tus pecados, no es una fe que ha salvado. La fe verdadera, hermanos, es la fe que dice, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, Señor. Y me arrepiento de mis pecados porque yo fui quien te llevó a la cruz. La fe en Cristo es la fe que le da la espalda a los pecados y mira la cruz de Cristo. Es una fe que trae consigo entonces transformación en la vida. No es una fe muerta, sino es una fe viva, mis hermanos. Así también la fe por sí misma, dice Santiago, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que lo dice mejor, mis hermanos. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, es una traducción en la que se entiende mejor, por eso la puse. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Lo que dice aquí Santiago, mis hermanos, es que algunos pueden decir, bueno, pues es que yo tengo fe, tú haces buenas cosas, buenas obras. Algunos pueden decir, bueno, es que ustedes, los líderes, trabajan en la iglesia, está bien, pero yo tengo mi fe en mi casa, yo tengo mi fe en Cristo, yo tengo una fe que no puedes juzgar. Ustedes tienen una fe que los lleva a hacer cosas en la iglesia, sin embargo, no me puedes juzgar a mí de que yo no tengo obras. Dice Santiago, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Fíjense, mis hermanos, lo que dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que dice ahí, mis hermanos, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre, dice, es el que entrará en los cielos. El que está en los cielos es el que hace la voluntad de Dios. No es el que dice que cree en Cristo, sino es aquel que hace las cosas que Cristo nos ha enseñado. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que entrará al reino de los cielos. Un hermano decía, si no amas a Dios, si no obedeces a Dios, el cielo no es tu lugar, porque ya siempre es la voluntad de Dios. Si no creces en amar a Dios y en hacer lo que Dios dice, no perteneces a aquel lugar llamado cielo, porque te vas a encontrar con un Dios que no amas. Te vas a encontrar en un lugar que no quieres estar. Te vas a encontrar con un Dios que te exige santidad y obediencia que no quieres tener aquí en la tierra. ¿Y por qué deberías entrar al cielo si tú no quieres tener esa obediencia? No es tu lugar el cielo. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que canta en la congregación, mis hermanos, entrará en el reino de los cielos. No todo el que viene a las predicaciones cada domingo entrará al reino de los cielos, hermanos. No todo aquel. De hecho, ni siquiera pudiéramos garantizar que todos los que estamos aquí pudieran entrar al reino de los cielos, sino aquel, dice Cristo, aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que crece en obediencia a Dios, es el que va a entrar al reino de los cielos. Me acuerdo que me decía un amigo, es que dame chance, decía, yo creo en Cristo. Y pasaron años en que él dijera, yo voy a una iglesia. Decía, es que es con calma, me decía él. Decía, con calmita. Pasaron años, dice, es que es con calmita. No, lo que está diciendo Dios es que si no tienes obediencia, estás fuera. Cuando es una fe verdadera, empiezas a obedecer y empiezas a crecer. Es como un árbol, repito. Dios ha plantado el árbol, Dios ha plantado la semilla y empiezas a dar fruto, el fruto que el Espíritu empieza a producir en ti. Si en ti no hay fruto que el Espíritu haya producido, hermano, ¿le puedes decir a Dios, le puedes decir a alguien, yo soy salvo? Yo soy salvo, yo voy al cielo. Dice Jesús, el que hace la voluntad de mi Padre es el que entrará en los cielos. Una vez platicaba con una hermana y me decía, a ver, espérame. Me decía, yo creo en Cristo y hace mucho. Yo le decía, sí, pero lo que te estoy diciendo es que
Y porque había confrontación de ahí de algún pecado, ¿no? De algunos pecados. Sí es cierto, decía, pero Cristo dice que si no haces su voluntad no entrarás al reino de los cielos. Y me dice, no, espérame, entonces, ¿ya no es por fe la salvación? No, sí es por fe, pero la fe real trae consigo cambios y evidencias, hermanos. Cambios y evidencias. Los cristianos damos evidencias de que el Señor habita en nosotros, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, dice primera de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, está dando un ejemplo obviamente drástico, ¿verdad? Dice primero de Juan, dice Juan el apóstol, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Yo me acuerdo que había una, bueno, no les cuento mucho la historia, pero había una hermana que, bueno, voy a poner X y Y, no voy a poner, pero de aquí no es, obviamente. Acuérdense que lo malo aquí no pasa en esta iglesia, ¿verdad? Es de otras. Había hermana X y hermana Y, o hermano X y hermano Y, así, quítenle el género. Era persona X, persona Y. Que, híjole, mis hermanos, en la iglesia no se podían ni ver, ¿eh? En la iglesia, ¿eh? En la iglesia. En una iglesia, les digo, de otra dimensión. Entonces, llega el hermano, la persona X y la persona Y en la iglesia. Yo estoy aquí, Xiaomi, ¿cómo estás? Xiaomi, ¿cómo estás? Aquí está la otra hermana. Así. O la otra persona, así. Hermanos en la iglesia, así de. Sí, así más o menos. Regreso a lo mismo. Dice Jesús, si no amas a tu hermano, nos habló de la ley real de amar a otro. ¿Cómo puedes amar a Dios? Dice 1 Juan, dice, si alguno aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo puedes aborrecer a alguien y decir, pero yo amo a Dios? Ahora, ese es el extremo. Yo te voy a decir una cosa, mi hermano. ¿Cómo puedes decir amo a Dios si eres indiferente a tus hermanos? Porque lo opuesto al amor es la indiferencia, bíblicamente. ¿Cómo puedes decirle, Señor, yo te amo, si eres indiferente a los demás? Si piensas que la vida cristiana es tú y Dios, si piensas que la vida cristiana es tú y Dios nada más, estás equivocado, porque Jesús nos dijo, la ley y los profetas se resumen en dos cosas. Número 1, ama a Dios y ama al prójimo. Si tú dices, yo amo a Dios, pero soy indiferente a los hermanos, ¿cómo puede ser cierto? Dice primera de Juan, eres un mentiroso. Y voy a dar otro ejemplo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o nosotros sabemos que tenemos una fe real porque amamos a los hermanos. El que no ama, ¿qué dice, mis hermanos? Si alguien lo puede leer fuerte. En muerte. Fíjense lo que dice. Por eso dice Santiago, la fe muerta es una fe que no trae amor. La fe muerta es una fe que no se preocupa por nadie más que por ti mismo. Si solo te preocupas por ti mismo y los demás hermanos son un estorbo, son una carga, son hermanos que nada más los saludas, o algunos hasta no los quieres porque por X o Y, o alguno te hizo daño y tienes buenas razones para odiar o para aborrecer o para no mostrar misericordia, si hay si hay un corazón así, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o tenemos una fe verdadera, porque amamos a los hermanos. Es lo mismo que dice Santiago, hay evidencias de esta fe. El que no ama, entonces tiene una fe muerta. El que no ama permanece en muerte. Esa es la evidencia de una fe real. Al final lo vemos, por favor. Sí, la evidencia de una fe real es el que no ama permanece en muerte. Entonces una fe en Cristo, mis hermanos, puede ser. La fe en Cristo puede ser, ya dijimos, puede ser, vamos a llamarle así, la fe que no tiene obras, aunque creas en Cristo. Si no tiene obras, para concluir, dice Santiago, es una fe que no salva, es una fe que no sirve, lo acabamos de ver, y es una fe muerta. Vamos a decirlo en el sentido positivo del otro lado. Bueno, lo repito, la fe que no tiene obras, dijo Santiago, que no tiene obras de misericordia y de compasión hacia otros, ¿verdad? Estamos hablando en este aspecto de amar a otros. La fe que no salva, la fe que no tiene obras, perdón, es una fe que no salva, que no sirve, y es una fe muerta. Vamos a decirlo de una manera positiva. La fe genuina, entonces, es una fe que salva. Es una fe que tiene utilidad práctica hacia el prójimo, o tiene un amor práctico hacia el prójimo,
Y es una fe viva que se traduce en acciones hacia Dios y hacia el prójimo. Esa es la fe que Santiago está diciendo que es la fe real. Sí, claro. Sí, gracias. Sí, tenemos. Gracias. Ok. Así es. Gracias. Y voy a tocar este tema. Gracias por decirlo. Dice Edgar, el problema es que tenemos un gran oponente para amar. Bueno, tenemos 3, dice la Biblia. Nuestra carne, el mundo y Satanás. Se oponen. Pero déjenme concluir en esto, mis hermanos. La fe que salva es una fe en Cristo, que es el vencedor. Sí tenemos un oponente. Sí hay algo que nos arrastra a no amar a los demás. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Cristo venció. Cristo venció a nuestra carne. Cristo venció a Satanás. Cristo venció al mundo. Y por eso podemos amar. Por eso la fe en Cristo, la fe real en Cristo es una fe en un Cristo que es vencedor. Es una fe que no nos deja ya perder otra vez, ser como éramos antes, estar atorados en la carne. Si nuestra carne nos lleva a no amar a los demás, pero si creo en Cristo, la fe en Cristo me da esa victoria aún sobre mi indiferencia. La fe que salva es una fe en Cristo vencedor que tiene una utilidad práctica o un amor práctico hacia el prójimo. Yo no quiero, como lo decíamos la semana pasada, yo no quiero, a mí me cuesta. Hay personas que de verdad te han hecho algo y no quieres amar. Pero cuando Cristo te salva, estás mostrando lo que Cristo hizo por ti. Lo que Cristo hizo por nosotros es que bajó, murió por nosotros, que éramos sus enemigos. Nos hizo de su familia a pesar de que nosotros le rechazábamos constantemente. Nos salvó y nos hizo de Él, mis hermanos. Por eso la fe real hace esto, mis hermanos. Ama como Cristo amó. La fe trae un costo. En el caso de Dios fue la vida de su propio Hijo. En el caso nuestro, a veces amar a otro, el costo es a veces la humillación, es a veces las palabras, a veces aguantar lo que te van a decir, a veces callarte cuando no quisieras callarte. ¿Sí? Pero el amor es así, mis hermanos. El amor es sacrificial. La fe, entonces, para concluir, mis hermanos, no es invisible. La fe genuina solo puede ser evidenciada con obras. Nadie puede decir, ¿sabes que soy cristiano? No. Soy cristiano y mira las obras en las que ando. La fe verdadera en Jesucristo es como nuestro maestro, nuestro modelo. Nuestro maestro se preocupó por los necesitados, sanó a los enfermos, se dio tiempo para visitar a los desamparados, se acercó a los marginados, mostró misericordia a los enemigos. No solo Jesús pasó el 20 de noviembre y le puso un abrigo al que tenía frío en diciembre, ¿verdad? No solamente abrigó a los que tenían frío, sino dio su vida para rescatar a muchos del infierno, hermano. Jesús no solo bajó a sanar a algunos, porque no sanó a todos, sanó a algunos, pero lo que hizo es darnos la oportunidad de estar con Él en el cielo, darnos la oportunidad de ser rescatados. Dice Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mis hermanos, la fe genuina, les decía, hermanos, y yo sabía que desde que iba a empezar la predicación, yo lo sabía, mis hermanos, que no iba a ser yo le decía, Señor, va a ser una predicación pesada. Para mí lo fue, se los confieso. Porque estamos diciendo una y otra vez, si no hay obras, si no hay acciones, vas al infierno. Ese es el punto. Pero la maravilla de esto es que Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir. Una fe real en Cristo. Cuando te pones a los pies de Cristo, le dices, Padre, Señor Jesucristo, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. Perdona mis pecados. Tú moriste por mis pecados. Tú eres el vencedor. Tú eres quien murió y resucitó. Si estás viendo que en ti no hay amor hacia los demás, si estás viendo que en ti hay esa indiferencia y tu vida está solo centrada en ti, dile, Señor, me arrepiento. Así como tú me amaste, quiero amar a otros. Así como moriste por mí, enséñame a morir a mi propia voluntad, a mis propias decisiones, a lo que yo quiero por otros para amar. Quiero tener una fe genuina. Hermanos, la fe en Cristo es una fe viva y trae una vida transformada. Si tu vida está siendo transformada, dale gloria a Dios. Somos pecadores. De verdad, hermanos, no estoy hablando de perfeccionismo, porque entonces sí caeríamos en una herejía, ¿verdad? No, yo soy perfecto, porque no es cierto, no somos perfectos. Pero sí somos cristianos que caemos y Él nos levanta. Sí somos cristianos que hoy pequé, pero mi salvación es Cristo.
Hoy pequé, pero voy a Cristo otra vez y confieso mis pecados y Él me perdona. Hoy pequé y Él es mi Salvador. Hoy pequé, pero no me voy a quedar atascado porque es mi Señor que resucitó y el Espíritu que vive en mí me da victoria. No hay pecado que me domine porque Cristo es mi Señor. Esa es la fe viva, hermanos. Esa es la fe que no se va a quedar estancada en el pecado. No amo a los hermanos, soy indiferente, pero porque Cristo me salvó, porque Cristo vive, Señor, transfórmame para amar como tú amas. Esa es una fe real, mis hermanos. Una fe que no se va a quedar estancada diciendo, es que yo no soy así, es que yo soy de otra forma. No, una fe real es la que dice, someto mi voluntad a ti, Señor. Someto mi vida a ti. Haz lo que quieras conmigo, Señor. Yo creo que tú me salvaste. Yo creo que tú crucificaste aún mi carne. Sé que contigo estoy crucificado y yo no he podido cambiar, pero sé que tú me puedes cambiar. Estaba leyendo al hermano C.S. Lewis que decía C.S. Lewis, dice, ¿cómo es la fe? Dice, y está todo un tratado de la fe el hermano C.S. Lewis, pero dice, no puedo describir la fe, dice el hermano C.S. Lewis al final, después de todo un tratado. Y además brillante, no crean que se queda ahí, pero le estoy dando a lo mejor un poquito de la conclusión. Y dice el hermano, no, al final no puedo escribir la fe, dice, pero sé una cosa, dice, que una fe real es aquella que llega al punto de decir, Señor, no puedo, Señor, te necesito. Dice el hermano C. Lewis, la fe real es cuando te das cuenta que lo has intentado todo y llegas a tu parte con pared y dices, te necesito, Señor. Ya no está en mí, no puedo, estoy dando golpes contra la pared. Quiero dejar este pecado y me doy otra vez golpe contra la pared. Quiero cambiar, me doy golpes contra la pared, decía el hermano C.S. Lewis. En ese punto, cuando llegues a rendirte, a ver que tú no puedes, volteas a ver a Dios y no puedo, Señor. Estoy en tus manos. Esa es la fe viva. No amo a otro, Señor. Me trato y no puedo, pero ya quiero dejar de intentarlo yo. Ahora quiero que tú seas el que viva en mí, ¿verdad? Ahora quiero que tú me des esa fe que salva. No quiero vivir una vida de fe mentirosa, ¿verdad? No quiero vivir una vida que me digas tú, tu fe no te salvó, tu fe no te servía, tu fe estaba muerta, Luis. No quiero eso, Señor. Tú dame esa fe que salva, esa fe que ama al prójimo, esa fe que se traduce en acciones que yo no puedo. Entonces llego al punto de decir, me rindo, Señor. Me rindo mi voluntad, porque mi carne lo que quiere es siempre estar en contra de ti. Satanás lo que quiere es siempre alejarme de ti, y el mundo lo que hace es siempre influirme para estar lejos de ti. Yo no puedo, Señor. Y llegas a ese punto donde dices, Señor, llego ante ti otra vez, llego ante ti, te miro en la cruz y veo que tú y solo tú eres mi solución y mi salvación. En ese punto dice más C.S. Lewis, es cuando tienes esa fe genuina. Es cuando Dios te empieza a transformar, cuando sabes que ya no se trata de ti, cuando has dejado a un lado a ti mismo y dices, bueno, me doy cuenta, yo no soy, yo no puedo. Sé mi Salvador. Hermanos, si ha habido en ti, quien sea, hermano, porque acuérdense que esto habla a todos los cristianos, ese tipo de fe que no te traduce en acciones, pues es momento que a lo mejor le digas a Dios, Señor, me rindo. Sálvame. Dame esa fe que ame a otros. Dame una vida que se traduzca en acciones de obediencia a ti y de amor hacia los demás. Lo necesito. Vamos a orar, hermanos.